Hola, buenas tardes. Bueno, estamos acá empezando la transmisión. Como habíamos prometido y le habíamos avisado, estamos por contactarnos con la secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad, Claudia Ormachea, para poder tener una charla y poder tener algunas... hola, ¿cómo va? Arico 22. Tener una charla para poder hablar de varios temas. Hoy me está acompañando también la secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Seccional de Paraná, Belén Taborda, así que bueno, estamos tratando de empezar con el distanciamiento. Acá tenemos una mampara en el medio, es lo que pudimos hacer. Alcohol en gel y bueno, separado, exacto, todos los protocolos, así que bueno, hay distanciamiento por medio de mampara, Belén. Sí. Así que bueno, para empezar la transmisión, vamos a esperar que ya se va a estar conectando Claudia para poder empezar la charla. Pero bueno, un poco la idea era comenzar la charla hablando del tema del teletrabajo y la legislación nueva que se está impulsando en el Congreso, de la cual Claudia es parte. Así que, ¿cómo va Cami? Ahí está la Cami, Petaco, Juanca, ¿cómo andan? Estamos acá desde Bancaria. Así que bueno, la verdad que tuvo bastante repercusión la charla anterior que tuvimos con Victoria Antola, y bueno, la idea es poder seguir continuando con estas charlas. Ahí voy a fijar si ya se conecta Claudia. Está bien. Así que bueno, vamos a esperar un ratito que se conecte. Ahí está con los barbijos, Belén. Yo tengo el mío, ahora si vos querés hablar yo me pongo el barbijo. Bueno. Bien. Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia porque Claudia me comentaba hoy cuando le hacía yo el ayuda a memoria de que teníamos este encuentro, que ella era la primera vez que iba a interactuar a través de Instagram, que le había tocado tener que ingresar por las distintas plataformas virtuales, que hoy se han venido dando con este asunto de la pandemia, y bueno, que era la primera vez, así que calculo que debe tener algún tipo de demora y por esa cuestión. Y bueno, además recordemos que ella es legisladora nacional, así que realmente que se tome esta horita para compartir con nosotros, es la verdad que es de valor. Ahí me está llamando, disculpen. Estamos conectándonos por el otro teléfono con Claudia, así puede conectarse. Ahí está. Ahí está conectándose. A ver, ¿nos enviaste la solicitud? ¿Nos enviaste la solicitud? Sí, ahí no nos envió la solicitud, no me figura, no me deja... Dice que nos ve a nosotros, pero no se ve ella. Bien. Sí, porque no me deja invitarla tampoco. A ver si ella puede... Sí. Bien, ahí entras y ni bien entras te dice... Ahí le está explicando Belén cómo conectarse. Te dice enviar para conectarse en vivo, para participar en vivo. Es un loguito rojo, ni bien entras a la charla. Estoy probando acá mientras tanto. A ver si puedo desde acá. Ni bien entras a la charla. No me aparece por eso.
Bueno, mientras tanto, yo voy saludando a todos los que ingresan. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia, ya se conecta. Preguntale si sigue la cuenta. Bien. Saludos de Villa Clara, ¿será? ¿Cómo va, Guille? No, Juanca, no los escucho. Acá solamente... Ahí está Rosina, ¿cómo andas, Rosina? Solamente los podemos leer nada más. Sí, lo siguen, por eso me parece raro que no podamos conectarnos. Bueno. Sí, lo sigue, dice sí. Sí, me parecía que no seguía, pero bueno, por las dudas. Voy a sacar la campera, me dio calor ya. Ya le ayudo. Está en contacto Belén con Claudia. A ver si podemos ahí. Dice que le dice enviar. En breve comienza la charla en vivo, enviar mensaje. Ajá. Pero ya está la charla en vivo. Sino que... Si no cortamos la transmisión nosotros y volvemos a transmitir. Claro, mejor que si no, se conectó desde su... Ya se ha unido, dice. Ajá. Yo aparezco en el grupo. Ahora sí, ahí te mandé la solicitud. Ahí está, ahí te mandó la solicitud. Desde el personal. Desde el Instagram personal. De la bancaria participo. Tiene que aceptarlo ahí. Te tiene que aparecer la invitación para aceptar, Clau. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Ahí está. Ahí se conectó. ¡Bravo! Genial. Lo logramos. Ahí está. ¿Cómo andás, Claudia? Me enseñaron otra cosa. Una nueva plataforma. ¿Ahí les parece bien? Así. Sí, perfecto, te vemos perfecto. No, al revés, porque ahí estás, si no estás cruzada. Sí. Así. Ahora sí. Ahí, perfecto. Bien. Los escucho bajito. ¿Sí? Nosotros te escuchamos bien acá. ¿Les parece bien ahí? Sí. Sí, Clau. Perfecto. Bueno, bienvenida. Un gusto tenerte. Nosotros estamos acá con una mampara de por medio tratando de respetar el distanciamiento y estamos con alcohol en gel y todo. Queríamos estar los dos para poder saludarte. Genial. Yo estoy en mi casa, así que... Sí, nosotros estamos acá desde bancaria, por eso. Ahí estamos. Dale. Nos vinimos acá a la Un seccional. alegrón. Claudia, Claudia. yo les contaba al inicio de la transmisión de que, la idea era poder charlar varios temas con vos. En principio, hablar un poco de lo que es el teletrabajo y la ley que están impulsando desde el Congreso, de la cual está haciendo parte también, y que además tenemos un montón de consultas de las compañeras y los compañeros sobre eso, así que, queríamos empezar con eso, charlando. Bueno, voy a tratar de abreviarlo, porque una cosa es el comienzo de
de el origen, de por qué empezamos a regular o con la idea de regular esta modalidad de trabajo, y otra cosa es que ya ahora estamos parados con una media sanción y ya dentro del Senado. Así que, bueno, la pandemia, no tengo que decirle a ustedes que fue un fenómeno que impactó en la vida política, económica, social y en la salud de las personas. Y la pandemia misma nos obligó a resguardarnos para cuidarnos nosotros, pero además cuidar a las familias. Y esto hizo que un fenómeno o una modalidad de trabajo, como era el teletrabajo, que estaba instalada en el mundo y en la Argentina, pero de manera incipiente, empezara a tomar más número, más forma. No tanto como la modalidad específica de lo que nosotros podemos llegar a llamar teletrabajo, sino que hubo más emparches como para poder seguir con las distintas actividades. Pero ¿qué pasó? Algunas empresas o algunos sectores empezaron a ver la posibilidad de que esta modalidad se extendiera una vez concluida la pandemia. Entonces, los representantes, tanto diputadas y diputados como los representantes de los trabajadores, nos empezamos a plantear si en realidad era importante prevenir y regular con anterioridad una modalidad de trabajo que se podía volver a convertir en algo que cambiara, que impactara directamente en las relaciones laborales, pero sobre todo en las relaciones familiares, en las mujeres y en las organizaciones sindicales. Ahí te hago un cortecito, Clau, porque ya de paso aprovecho para decirle a las personas que nos están viendo que, bueno, el que quiera hacer algún comentario más que pueda escribir, porque recién Juanca nos decía, nos estaba escribiendo Juan Carlos, secretario general de acá, Sí. quien quiera poder hacer un aporte lo puede hacer. Claudia tiene labia para rato, así que a nosotros nos encanta escucharte, pero cualquier cosita pueden ir escribiendo ahí y vamos haciendo comentarios. Sobre esto que estás diciendo, Ustedes Claudia. interrúmpanme todas Sí, las sí, veces sí. que quieran, porque mi celeridad tiene que ver con poder contarles y Sí. no con no dejar que me pregunten, todo lo contrario, por ahí me lo acortan. Sí, Eh, no, tal cual. Yo, esto que venías diciendo de también el abuso de parte de las patronales con respecto a la modalidad esta del teletrabajo era algo que nos venía sucediendo. En nuestro caso, por lo menos yo lo que puedo comentar de mi trabajo, hay muchos compañeros que ya venían haciendo esa tarea antes, sobre todo en la parte de sistemas, y que muchas veces lo utilizaban porque les conviene, porque les es más cómodo, porque, bueno, por distintos motivos les convenía hacerlo así. Pero bueno, no en todos los casos pasa eso, no todas las realidades familiares son iguales, es algo que ha demostrado esta pandemia también y que me parece que está bueno que se pueda contemplar en una ley que lo regule. En realidad yo coincido con vos en que algunos sectores, no voy a hablar de los sectores con mala intencionalidad, pero hay algunos sectores empresariales que empiezan a marcar, no solo que marcan esta cuestión de que los trabajadores iban a ahorrar tiempo, se iban a ahorrar dinero, las empresas también por los alquileres, sino que para las mujeres también esto podía ser interesante porque podían estar más tiempo con sus hijos en el periodo de crianza, que iba a generar puestos de trabajo, sobre todo para personas con discapacidad también. Yo digo no digo que eso es una mentira, digo que son cuestiones para analizar y para mirar con atención. Porque en el caso de las mujeres, nosotros hace muchísimo tiempo que venimos luchando por la igualdad de oportunidades, por derribar los pisos fangosos y los techos de cristal, y de repente una mujer joven, quedarse los primeros 3 años con el nacimiento de su bebé en su casa es tentador, pero después vos tenés otro hijo y en vez de 3 años son 6.
y son los años donde mayor producción o mayores ganas, mayores proyectos. Y está demostrado, los que han tenido experiencias como telefónicos, que han charlado con nosotros, que los trabajadores que solamente hacen la modalidad o trabajan en la modalidad de teletrabajo, si no tienen ese ida y vuelta a la empresa y tienen periodos presenciales, no tienen la misma posibilidad de progresar dentro de la empresa y terminan por ahí encorsetados en esa tarea, en esa modalidad en la casa. Además de preocuparnos mucho, por lo menos a mí, como mujer, como trabajadora, como feminista, esta situación de que si no existe una política clara, si los derechos no están bien marcados, cómo se van a compartir los cuidados, hay una altísima posibilidad, por lo menos hoy, no lo digo hacia el futuro, de que la mujer se quede a cargo del trabajo, las tareas domésticas y el cuidado de los niños y los adultos. A partir de todas estas charlas, discusiones entre diputados, escuchando opiniones de CGT, del ministro de Trabajo, bueno, hubo 20 y pico proyectos. De esos 20 y pico proyectos se logró llegar a un común denominador. Ese común denominador tiene para mí elementos muy importantes, porque marca un inicio de regulación, marca un piso para que regula esta modalidad de trabajo. Si yo tuviera que destacar cosas, destacaría el derecho de los trabajadores, los mismos derechos para los trabajadores que tengan la forma presencial o la modalidad de teletrabajo. El derecho a la desconexión, pero derecho con obligación de la patronal de no interrumpir la desconexión del trabajador. Porque si ustedes escucharan a muchos compañeros que ya hacen teletrabajo, la mayor preocupación que han traído desde distintos lugares es cómo compatibilizar la vida familiar y la vida laboral, y la otra gran preocupación es la desconexión. Entonces, por eso yo destaco la igualdad del trabajador, el derecho a la desconexión, el que sea voluntaria el poder entrar en esta modalidad, que sea voluntario y por escrito, que se le respeten a los trabajadores el derecho a la afiliación y a la actividad sindical. Y hay un derecho que es el de reversibilidad, que para nosotros era muy importante, y si bien está presente, no está en la misma medida. Nosotros queríamos que pudieran tener periodos presenciales y periodos en teletrabajo, incluso arreglados de acuerdo a la modalidad pactada en los convenios colectivos de trabajo según la actividad. Hay convenios que tienen pactada su actividad semanal, mensual, anual, porque me parece que eso les permitía a los trabajadores y trabajadoras mantener un contacto con sus compañeros, mantener un contacto con los representantes gremiales, pero aparte enriquecerse con los otros, porque esa es la característica propia del ser humano, de pensar con otros, de trabajar con otros, de crear con otros. Yo le daba el ejemplo, por ejemplo, en plena pandemia, los investigadores nuestros, los científicos, si bien seguramente utilizaron el Zoom, el Jitsi Meet, todas las modalidades a través de las TICs, pero también utilizaron el compartir presencialmente para avanzar con la rapidez que hemos logrado avanzar en este país para dar respuestas a la salud en la Argentina. Después, si me preguntan,
realmente creo que marca un avance, que fue un proyecto aún con común denominador donde algunos tuvimos que dejar de lado algunos postulados que nosotros peleábamos porque estuvieran ahí presentes. Es una ley que a futuro, de acuerdo a si esta modalidad crece en nuestro país, ya está marcando un piso que acompañada con los convenios colectivos, me parece que va a asegurar derechos de los trabajadores y trabajadoras. Mi mayor preocupación es, yo quería lo más alto posible ese piso, sobre todo por los trabajadores no convencionales, porque Lau, los trabajadores, perdón, ¿vos crees que esta situación que se nos ha dado con el teletrabajo hoy en el sistema financiero específicamente, que es bueno, nos compete a nosotros, ¿no? ¿Crees que con este avance que venían dando los bancos con la cuestión tecnológica y que querían migrar a los clientes y que cada vez íbamos a ser menos empleados en las sucursales, esta modalidad de teletrabajo puede hacer correr el riesgo a los trabajadores bancarios? mira, a mí me parece que en realidad nosotros sabíamos que todos los avances de la tecnología van a impactar en distintos sectores con distinta crudeza o de distinta manera. Pero era un tema que nuestra organización venía analizando y yo no sé si ustedes escucharon las palabras de Sergio, que ayer habló para UNI, y una cosa que viene marcando Sergio hace muchísimo tiempo, y esa es la política de nuestra organización, es trabajar mucho en la capacitación de trabajadores y trabajadoras bancarias para poder de esa manera reacomodarse y readaptarse a las nuevas formas de trabajo. Y además hay una cuestión en la política de nuestra organización que es pensar en la humanización del trabajo. Hay cuestiones que yo creo que se van a modificar. Suponete, ya venía pasando la no necesidad de tantos cajeros Ajá. presentes. Bueno, pero eso no quería decir que no requería de más trabajadores en otros sectores y en otros lugares que tienen que ver con la actividad bancaria, con el crecimiento de la actividad bancaria, pero fundamental con una cosa que en nuestro país hay que trabajar mucho y que nosotros, los que legislamos, también tenemos que trabajar en este sentido, que es la inclusión financiera de la mayor cantidad de personas en nuestro país. Nosotros tenemos un porcentaje altísimo de personas que no están dentro del sistema financiero. Por Sí, eso eso va a es avanzar una, la tecnología y es- quizás va a haber un avance o un incremento del teletrabajo. Yo lo escuchaba a Funes de Rioja hablar sobre la ley. A ellos no les gusta esta regulación que nosotros hacemos. Ellos Ujú. quieren que hasta los que estaban en presencial ahora, bueno, está todo bien, pero los próximos que entren directamente con otras posibilidades. Y esa es una de las cuestiones que los dirigentes gremiales, las organizaciones y la política tiene que tener mucho cuidado, porque lo que tenemos que evitar es cualquier precarización del trabajo. Ujú. sí, sí. Eso es a donde nosotros tenemos que apuntar, es lo que intentamos evitar y hacer un seguimiento muy cercano de cómo se va saliendo o cómo se van a dar las cosas al salir de la pandemia. Ahí una cosa que nosotros también vemos mucho, que es el empoderamiento de las nuevas generaciones también, con respecto a sus derechos laborales. Lo vemos mucho en los compañeros y las compañeras jóvenes que se van agregando a la actividad, y en otras ramas y en otras actividades también vemos eso de que hoy los jóvenes
tienen más posibilidades y más acceso también, todo el tema este de las redes y demás, y de Google y de Internet y demás, te brinda un montón de acceso y de información que te ayuda a estar mejor parado también como joven en el mundo laboral. Lo que sí, no, lo que sí les falta y vemos mucho es la parte, que es lo que vos estás diciendo, la parte que está en negro y que es lo que históricamente al país siempre le cuesta, digamos, y bueno, eso es parte de la sociedad, de los empresarios, es algo que en lo personal yo toco mucho, yo estudio administración de empresas con Belén también. Y el tema de la responsabilidad social empresaria, que es algo que tendría que haber salido a la luz con todo esto de la pandemia, es algo que brilló por su ausencia literalmente. Totalmente, Que totalmente. tanto las fundaciones creadas por las empresas para ayudar y demás, vemos que solamente fueron un cascarón, porque en este punto es donde tienen que anteponer a los intereses económicos la salud, el bienestar de la sociedad y demás. Entonces, todos esos puntos, si bien, por ahí mi perspectiva personal, si bien veo que en lo que respecta a la tercerización y la precarización es algo que está muy latente, también veo que la juventud está muy parada y muy empoderada con respecto a sus derechos laborales. Lo que sí Sí, en faltaba era realidad esto de la regulación en muchos aspectos. yo en realidad creo que sí. También es cierto que la pandemia también dejó al desnudo muchas desigualdades. No Totalmente. todos los sectores que tienen el mismo acceso, no todos los sectores recibieron la misma educación, sobre todo en los últimos 4 años. Por ejemplo, todas las escuelas técnicas que daban salida laboral a muchos jóvenes sin tener que ser en una carrera universitaria, esas prácticamente fueron cerradas todas. Pero incluso voy a decirte algo, para poder desarrollar, por ejemplo, la actividad de teletrabajo, la modalidad de teletrabajo, una de las cosas que tiene que estar asegurada es la conectividad. Y en nuestro país no está desarrollada en todos los lugares la conectividad de la misma forma. De hecho, venimos de un gobierno que desarticuló un programa que era el de Conectar Igualdad, donde le podían los chicos, ¿no? O los pobres podían tener acceso a precisamente a poder estar conectados hoy, mirar el tema de las escuelas. ¿Cómo hacen? Conectados desde un Bueno, celular, pueden en una familia de 5, imposible. una de las cosas que nosotros marcamos en este proyecto, por ejemplo, que por eso pedimos que las empresas eran las encargadas de pagar el herramental, pero además de pagar el herramental necesario, que eran las encargadas de hacerse cargo del gasto de conectividad. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de que también sea un elemento de discriminación. ¿Qué pasa Sí. si hay jóvenes que no tienen una computadora propia? ¿Qué pasa si esos jóvenes no pueden comprar un herramental? Porque además yo después empresa te voy a contratar, no por ahí nosotros que dentro del sistema financiero tenemos una organización muy fuerte, tenemos un convenio muy fuerte que defiende los derechos. Yo estoy hablando no solo de los trabajadores convencionados, estoy hablando del común de los trabajadores, porque creo que todos somos trabajadores y trabajadoras, estemos convencionados o no. Y lo que nosotros tenemos que evitar que se convierta también en un elemento de discriminación. A vos te tomo porque tenés una computadora más grande, más rápida, más moderna, y a vos no te tomo porque tenés una que te quedó de tu abuela. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, sí. Y es cierto que los jóvenes, todo lo que sea el uso de las TIC, todo lo que sea el teléfono, la computación, ustedes ya son generaciones, a mí vieron el trabajo que me dio conectarme con ustedes. Terrible. Bueno, ustedes todo eso lo tienen superado y mis nietos lo van a tener 1000 veces más superado.
Lo que ustedes no pueden dejar de nunca perder el sentido de lo colectivo. Porque si hay algo que marcó el macrismo y que lamentablemente en algunos sectores hizo mucha fuerza, fue esta idea del individualismo, de la meritocracia, de mi salvo solo. Bueno, esta pandemia que no la mandó el macrismo, no, es un fenómeno que se dio en el mundo, pero esta pandemia nos enseñó que nadie se salva solo, que todos necesitamos del otro, del cuidado del otro, y que el derecho al cuidado es un derecho del ser humano. Entonces, me parece que eh, nosotros hablábamos en el proyecto claramente del equilibrio entre el avance de la tecnología y la esencia del ser humano. Buscar, buscar eso, buscar tener mucho cuidado con la casa del trabajador. La casa del trabajador no se puede convertir en la oficina de la empresa, porque es muy delgada la línea y porque se alteran las relaciones familiares, se alteran y hay que tener cuidado con eso en particular. Digamos, ese es el equilibrio que tenemos que cuidar. Ahí un compañero pone, la pandemia aceleró un proceso que los bancos estaban buscando recién para dentro de un par de años. Les vino bárbaro este nuevo modelo que se dio obligatoriamente, divide y vencerás. Tal cual. Bueno, saludo a Tobito, un compañero del Santander, de acá de Paraná. Totalmente de acuerdo con él. La discusión se aceleró, algo que venía, que nosotros sabíamos, que nos veníamos preparando, sin lugar a duda, como dice el compañero, se aceleró y lo decía muy claramente Sergio, para poder salir de esta situación, una de las cosas que vamos a tener que cuidar muy, pero muy bien y entre todos son los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, porque sin lugar a dudas son los que motivan la economía interna. Pero bueno, creo que en el caso mío, que estoy dentro de la organización, pero que además me tocó estar en la Cámara de Diputados, esta preocupación se ve. Eh, Quizás ustedes o la sociedad no puede percibir todo lo que se produce adentro de la Cámara de Diputados, toda la preocupación de los diputados provinciales por las problemáticas de sus propias provincias, pero además el trabajo conjunto. Ayer salió una ley muy importante con respecto al turismo Sí. porque un proyecto, perdón, que con media sanción, porque muy importante porque es un sector también muy golpeado. Y junto con el turismo vos tenés la gastronomía. Eh, Me contaba una compañera de Salta, por ejemplo, ahí es todo, todo está relacionado con el turismo. Muchos viven de cada cosita, de lo que ofrecen al turista, de la torta frita, de la comida particular de la región. Bueno, me parece que Sí. este país está haciendo un gran esfuerzo, y digo este país porque no lo está haciendo solamente el gobierno. El esfuerzo que se está haciendo, sacando unas minorías que yo digo que están mirando otra película. Todo el país está haciendo un gran, pero un gran esfuerzo, primero para cuidar la vida de todos y en segundo lugar esperando y teniendo la esperanza de que pasada esta pandemia entre todos podamos salir adelante y hacer crecer este país como nos merecemos. Sí, ni Tal hablar. cual. Claudia, ¿hay fecha ya en el Senado para tratar la ley? La de teletrabajo, La de Sí, teletrabajo. mira, se había hablado de esta semana, pero viste que esta semana corta, hubo otras cosas en el Senado. Yo Ujú. calculo, porque hay bastantes proyectos, un proyecto muy grande de moratoria que va a entrar a la Cámara de Diputados,
que es un proyecto muy importante para que las pymes y las pequeñas empresas y las personas puedan sostener este periodo hasta que empiece a reactivarse la economía. Estuvo lo de esta ley, este proyecto de ley de turismo, que también es muy interesante y sobre todo para seguir, para mirar, para que la gente lo conozca y lo ponga en precio. Y después, por supuesto, lo nuestro, que ya fue al Senado, supongo yo, no tengo el tiempo, no te lo podría confirmar hoy, que la semana que viene quizás o la otra ya estaban trabajando, ¿eh? Sí, sí, sí. Igualmente el proyecto ya estaba en el Senado y ya estaban trabajando sobre el proyecto los senadores. Clau, otra cosa que queríamos charlar también con vos, que por ahí nos toca a nosotros por nuestra fibra entrerriana, es el tema de la ley Micaela y la adhesión Ay, Mario, del... perdón, perdón, ¿Sí? bro, Sí. no te Sí. escucho, Ah, que... porque se nos escuchan muy bajitos. Es porque ah, tenemos quizás un poquito capaz que lejos está la lejos pantalla. la pantalla. Claro, Sí. es por eso que me cuesta, a veces si yo hago así, es porque me cuesta, porque hablan muy bajito. Sí, No, te decía que algo que queríamos también consultarte y que también comentes para que lo vean los compañeros, las compañeras, algo que nos toca a nosotros por nuestra fibra entrerriana, es el tema de la ley, la adhesión a la ley Micaela de parte del sindicato, digamos. Para los que no sepan, digamos, Claro, Micaela García era una militante que lamentablemente eh, víctima de un fue víctima de un femicidio en femicidio Ciudad del y Uruguay. bueno, a partir de ahí se hizo toda una movida que logró saliendo una ley de capacitación en violencia de género a los estatutos, a los a todo lo que sea Los poderes del poderes Estado. del Estado público y bueno, el sindicato se convirtió en el primer sindicato de Argentina en adherir a esa ley. Así que si nos podés ampliar. Porque sí, bueno, en esto fue justo realidad, antes de que se viniera ustedes la saben pandemia. que con la muerte en el 2015 de Chiara Páez, aparece un movimiento que ya estaba, ni una menos, pero que era un colectivo de personas, pero que en ese momento tiene una explosión eh, al cual se suma toda la sociedad, porque por ahí hay escenas, hay fotos de sucesos que ocurren que de alguna manera logran condensar todo un sentir de una sociedad, y eso ocurrió y aparece el primer Ni Una Menos. El primer Ni Una Menos que reunió en Plaza de Mayo más de 150.000 personas y que se replicó en 80 ciudades de todo el país. Ahí aparece la figura del femicidio. En el 2017 pasa lo de Micaela. No quiero decir que no voy a hacer eje solamente en ellas, porque ustedes saben que el número de víctimas ha sido y es tremendo. Pero en el caso de Micaela, que era una luchadora, una militante, una defensora de los derechos de la gente, de los trabajadores, con toda una vida por delante, cuando a ella le quitan la vida, cuando se comete el femicidio, eh, empieza todo un trabajo y aparece lo que después se denomina la ley Micaela. Un trabajo al cual realmente no solo en homenaje a Micaela, sino en homenaje a sus padres, que fueron capaces de convertir semejante dolor en enseñanza, en poder concientizar, pero particularmente visibilizar, poner sobre la mesa en discusión lo que estaba ocurriendo para que la sociedad pudiera verlo, para que la sociedad entienda que tiene que haber una transformación cultural donde las relaciones que se establezcan tienen que ser dadas de otra manera, no como las establece un sistema patriarcal que nos cosifica, nos subordina a las mujeres y tampoco genera para los hombres
eh, cuestiones de no exigencias. También para los hombres tienen una carga en este sistema que debemos poder trabajar sobre el mismo. Y eso es lo que establece la ley, establece tomar conciencia, conocer, capacitarse, para evitar que las relaciones que se dan en la sociedad y en los lugares de trabajo estén libres de violencia, libres de estos actos que a veces empiezan siendo actos menores, pero son muestras de violencia que van creciendo y que van de alguna manera habilitando, permitiendo que se llegue a violencias tan extremas como es el femicidio. Y en el caso de nuestra organización, que es la primera organización sindical nacional que adhiere a la ley Micaela, la verdad que tiene una razón de ser. Responde, hay una respuesta a una historia, a un compromiso de la organización, pero sobre todo a una decisión política. Ustedes saben que se creó la Secretaría, pero no solo se creó la Secretaría a nivel nacional, sino que al año estaban las 53 secretarías en las distintas seccionales, lo cual permitió potenciar la política de la organización, potenciar la posibilidad de visibilizar, de concientizar, de hablar no solo de erradicar todas las formas de violencia, porque en los lugares de trabajo, nosotros desde nuestra organización hablamos de todas las formas de violencia, incluso de la violencia doméstica, porque ustedes saben que hay firmado convenios con más de 25 bancos para evitar y para acompañar y ayudar a las compañeras que están sufriendo violencia doméstica, con licencias, con apoyo económico, con asesoramiento psicológico, jurídico, que me parece de un alcance pero muy importante. En realidad sabemos que este cambio cultural, este tema no es de las mujeres. El tema de la violencia o el tema de los femicidios, de la violencia laboral, que generalmente la sufren las mujeres y la diversidad, no digo únicamente, pero sí digo, casi te diría que en un 90% la sufre la mujer y la diversidad. Me parece que tenemos que entender que no es un tema de mujeres. En realidad es un tema que debemos involucrarnos todos. Y la idea de nuestra organización y la idea de adherir a la ley Micaela tiene que ver con eso, tiene que ver con poder trabajar juntos esta problemática, porque no solo tenemos que trabajar para erradicar la violencia de los lugares de trabajo, nosotros somos parte de una sociedad y es a esa sociedad, desde nuestra condición de trabajadores y trabajadoras, desde nuestra organización sindical, que tenemos que aportar para que esa transformación se dé en la sociedad, para lograr una sociedad más justa, más inclusiva. Nosotros hemos avanzado tanto que nosotros ya estamos hablando de nuevas masculinidades. Nosotros, el último documento que no se los pude imprimir para mandárselo, habla de las nuevas masculinidades, habla de entender una sociedad inclusiva, donde podamos compartir, crecer, tener una vida digna y ser felices todos, todas y todes, dentro, todos dentro. Sí. Totalmente. Sí, la verdad que te decía que, no sé si me escuchás ahí. Sí, sí, Ah, te decía que a nosotros, al ser entrerrianos, nos tocaba de cerca porque Micaela era entrerriana, porque además era sí, militante, pero la verdad que ya
desde la creación de la secretaría en el sindicato, ya marcó, digamos, un hito que también nos posiciona, por un lado, con un orgullo hacia el resto del movimiento obrero y por el otro lado, una responsabilidad, la Totalmente. cual debemos asumir que tenemos que posicionar esa responsabilidad que tenemos para poder divulgar y poder ampliarla a todo el movimiento obrero, porque bueno, acá te quería consultar también algo eh, que está bueno que lo digas vos desde tu lugar, que es la poca representatividad de las mujeres dentro del movimiento obrero. ¿Cuánto cuesta que las mujeres, y vemos la CGT con toda la cúpula siempre de varones, que cuánto cuesta para una mujer poder representar dentro del movimiento obrero al resto de las compañeras y compañeros? Yo, bueno, quiero avisar algo. Nosotros cumplimos la primera etapa, pero quedó, a raíz de la pandemia, la segunda etapa, que es la capacitación a los secretarios generales de todo el país, que ya Ujú. estaba preparada, que era a la Claro. semana siguiente, y bueno, después nos agarró la pandemia, no se pudo hacer, pero no es que no se va a hacer. Y con respecto a lo que vos decías del movimiento obrero, nosotros trabajamos, las mujeres, por ejemplo, nosotros participamos de la corriente federal de mujeres. Y si hay algo que aprendimos es a ser solidarias entre nosotros. Yo siempre aclaro algo, que cualquier escalón que sube un sindicato, un derecho que adquiera, siempre sirve para el sindicato que viene de atrás para que le facilite el llegar a posicionarse de ese derecho. Digamos, en eso también está lo colectivo, en eso también está la fuerza. Entonces, todo esto, por ejemplo, el material que nosotros manejamos en bancaria, nosotros lo compartimos con todo el mundo, abiertamente. No es algo que tiene que ser cerrado para uno, tiene que servir a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras. Y lo que vos me decís es cierto que todavía nos cuesta a las mujeres. Yo lo digo en todos lados. Las mujeres tienen que estar en los lugares donde se toman decisiones. Las mujeres tienen que tener la oportunidad de estar en las mesas chicas, porque no es que no haya más participación de mujeres, hay más participación. Las mujeres se han comprometido muchísimo, pero además de comprometerse, son muy responsables ante el compromiso, son de ir al frente con las cosas. Ahora, nosotros queremos estar donde se toman las decisiones, en lo que tanto se llaman los sindicatos o en la política, en las mesas chicas. ¿Por qué? No por estar, porque hay uno le parece que llega, no, porque ahí se toman decisiones que tienen que ver con nuestra vida también. Y porque además, de alguna manera, los varones en algún momento van a tener que entender que se pierden una mirada. Yo, por ejemplo, ahora miro la conformación del gabinete del presidente, incluso el de la provincia de Buenos Aires, y ustedes no sé si se dieron cuenta que hay muchas más ministras, pero no solo que hay muchas más ministras, sino que han demostrado una formación para resolver en un momento de la economía y de la situación del país gravísima, y que han estado a la altura como para poder llevar adelante ministerios que tienen que resolver cosas gravísimas para la sociedad y para la salud de la sociedad. Yo creo que para las generaciones que vienen va a ser más fácil. Las generaciones que vienen no piden permiso, ya lo tienen incorporado y eso está muy bien. Eh, yo tengo en mi carrera sindical tengo un periodo, todo un periodo que yo digo que éramos como floreros, no existíamos, no existíamos.
teníamos los cargos, pero éramos como un adorno. Bueno, pero la remamos, la remamos, la remamos, la remamos, y el cambio de conducción en nuestro sindicato con Sergio, que tiene una apertura totalmente diferente, ha permitido que las mujeres vayan, tenemos más secretarias generales, bueno, y tengo, me tocó a mí, por ejemplo, y yo se lo tengo que agradecer a Sergio, poder estar como candidata representando al movimiento obrero, que para mí es algo como enorme, enorme, de muchísima responsabilidad y de muchísimo compromiso. Muchas veces, Clau, lo que nos pasa a las mujeres es que las ganas nos sobran de estar, pero también es como que las responsabilidades que tenemos, nuestra doble jornada laboral que le llamamos nosotras las feministas, eh, nos impiden llegar a lugares con decisiones de poder porque requieren de ese sacrificio de estar horas fuera del hogar, y o necesitas un compañero que esté ahí al pie del cañón, o necesitas los recursos económicos para poder pagar una niñera y poder ir, estar en la reunión que tenés que estar, y, y son varios factores los que nos impiden hoy a las mujeres alcanzar esos lugares de los que vos hablás, de los lugares de toma de decisión. Sin lugar a duda que sí, sin lugar a duda, porque fíjate que no es una casualidad que el tema cuidados sea hoy uno de los temas más candentes y más discutidos en cualquiera de los lugares, incluso desde el gobierno, porque digo, faltan políticas de Estado, tiene que haber políticas de Estado que permitan que todo lo referente a cuidados sea atendido para que las trabajadoras y trabajadoras puedan desarrollarse con igualdad de oportunidades. Pero además, no solo la política de cuidados con respecto a niños, también tenemos que pensar en los adultos que trabajaron toda la vida y también tienen el derecho a ser cuidados. Entonces me parece que hoy está muy instalado, eh, y hay mucho trabajo presentado para que, para que empiecen a aparecer estas políticas de Estado que faciliten esta igualdad de oportunidades, esta equidad entre mujeres y varones, que ya tiene que empezar adentro del hogar a medirse. Digamos, las mujeres tenemos que hacer valer las mismas oportunidades, pero a veces, aún en esa sintonía, aún en la sintonía de una pareja, es cierto que es difícil, es cierto que el problema de las guarderías, el problema en que las reuniones se hacen tarde, en que las capacitaciones muchas veces se hacen fuera del horario de trabajo y le impiden a la mujer eh, participar. Y tampoco nos podemos olvidar que todavía hay un sistema patriarcal imperante. Y nosotros, incluidos nosotros, mujeres y varones, aun cuando por ahí estamos hablando desde una mirada mucho más progresista, también estamos formateados con ese sistema patriarcal que sin lugar a dudas subordina a la mujer y le pone expectativa de parte de la gente que la mira como con roles diferenciados y con actividades y actitudes y acciones diferentes para los hombres que para las mujeres. Por eso, a mí, en la cuestión de teletrabajo, si bien entiendo que en muchísimos casos puede favorecer la crianza de los chicos chiquitos, no digo que no, no me opongo a eso. Yo a las mujeres jóvenes les digo, cuidado, cuidado, porque no vaya a ser cuestión que termine siendo como una trampa,
digo una trampa en el sentido de después te quedás cargada, porque una vez que asumiste las responsabilidades de la crianza y de los placeres, pero total vos estás en casa, pero total vos podés hacerlo ahora o lo podés hacer dentro de una hora. No es así, porque no es un trabajo en casa de 2 horas. Porque ahora, en plena pandemia, es cierto que hay muchos trabajadores trabajando de su casa, pero con más libertad. Si nosotros, si esto avanzara, vos tendrías mínimo 7 horas de trabajo, de teletrabajo adentro de tu casa, con los chicos pasándote por arriba de la cabeza. Sí. Sí, no, no, sí. Digamos, No es lo mismo, no, hay no es que lo mismo. mirar a las cuestiones. Y en las organizaciones sindicales, eh, bueno, yo creo que las mujeres vienen haciendo un gran trabajo, que todavía tienen que batallar mucho, pero que pienso que al igual que el cambio cultural que planteo para que la sociedad sea menos violenta, sea más inclusiva, entienda que el número de femicidios no puede ser el número que tenemos en la Argentina y que somos responsables de que sigan pasando estas cosas y que a veces la sociedad mira para el otro costado y no se hace cargo de la situación o por lo menos pareciera que a uno no le va a ocurrir. Bueno, me parece que tiene que ver con que tenemos mucho por delante todavía por trabajar, por avanzar, pero que estamos en ese camino y que ahora tenemos la creación de 2 ministerios de la mujer eh, Claro, que nos van a permitir la llegada a nivel nacional de elementos, de instrumentos, de formación que van a facilitar en todo el país. tal Sí. cual. Ahí, ahí estaba diciendo Petaco, Augusto dice, se necesitan leyes que regulen el trabajo de cuidado sobre convenios, ley de contrato de trabajo, para romper, ¿qué dice? Ay, se me fue. Para romper sobre esa desregulación y siempre con perspectiva de género. Pregunta si hay proyectos en elaboración. Y Lore, ¿cómo andás, Lore? Dice, a las mujeres mismas nos falta mucho también por crecer, que aprender a que todo se hace de a dos y que erramos o no, nos cuesta delegar. Y no es así, somos dos en la pareja si queremos igualdad. Empezar por compartir obligaciones, bueno. Sole dice, siempre es lindo escucharte, Claudia. Sole Caminos. Siempre es lindo escucharte, Claudia. Saludos, compañeros, desde Salta. Bueno, sí, la verdad que... Todo lo que me están diciendo los compañeros, en realidad en los convenios colectivos se trabaja mucho. Nosotros, viste que en realidad nosotros estamos convencidos que el salario de los trabajadores o el porcentaje que se logra en una paritaria de los trabajadores no es el único elemento que hace a la vida de los trabajadores y sobre todo a la vida digna de los trabajadores. Por lo cual, ustedes saben que hay un protocolo de violencia ya vigente en el Banco Nación y otro para firmarse en el Banco Provincia. Los dos son muy buen instrumento, además del protocolo que ha sido presentado en varias paritarias de parte de nuestra organización y que todavía no ha logrado que se incorpore dentro del convenio colectivo, que es la idea. Todas estas temáticas tienen que entrar. Y yo coincido también con respecto a que las mujeres tenemos que hacer lo nuestro también. No es que tenemos que hacer todo, porque yo, con respecto a los femicidios, le digo a los varones, ¿qué más quieren que hagamos? A ver, nos formamos, salimos a la calle, marchamos, generamos redes, cuidamos los refugios. Bueno, muchachos, hagan algo ustedes ahora. Claudia, Vayan a revisar ahí, sus masculinidades ustedes, porque también ahí está la punta del ovillo para que nuestra sociedad cambie, se modifique y no sea ahí se tan está violenta. terminando el vivo, pero bueno, ya te hacemos otra llamadita.